Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que estén bien. De verdad que esperé 5 minutos, 7 minutos por la reunión pautada. Hoy, día domingo, 10 del mes de noviembre 2024. Esta reunión programada tiene como finalidad dictar la unidad 2 y 3 del contenido programático de Historia de la Arquitectura uno, en el cual vamos a desarrollar el segundo corte. El segundo corte está preparado para dos actividades y voy a presentarles a ustedes a continuación, compartir pantalla, la clase preparada para, de forma general, para entrar en el tema del Renacimiento, cuya actividad es la 01, que me dice hacer un análisis de obra del periodo renacentista, su influencia, aportes que hizo el Renacimiento para ese momento y la elaboración de un cuadro, línea de tiempo, que a continuación explicaré. Voy a entrar al tema. Recordemos que son 30 minutos y debemos aprovechar rápidamente con unas generalidades muy puntuales para que ustedes tomen en consideración con respecto a lo que se pide en la actividad número 1 y la actividad número 2. De todas maneras, estoy a la orden para ustedes por el grupo académico y por SAI aclarando dudas de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Recuerde que la participación a las clases Zoom son importantes y yo las evalúo. ¿Por qué? Porque es una manera de estar y interactuar e ir con el cronograma exigido por la institución. Muy bien. Compartir pantalla. Ajá. Primeramente voy a hacer, antes de entrar al tema, voy a hacer énfasis en lo siguiente porque me han preguntado estudiantes que dónde va el logo, que la portada académica. Entonces voy a hacer la aclaratoria. La portada académica es vital para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todos los datos, la fecha de la actividad, la secuencia que llevamos del primero, segundo, tercer corte. Luego, el logotipo debe ir en la parte superior de la portada. El membrete institucional Santiago Mariño, Politécnico Santiago Mariño, la sede, que no se olvide la sede de cual ustedes pertenecen. Luego, como facilitadora, responsable de la unidad curricular Historia del Arte uno para este semestre, como facilitadora y jerarquía dentro del aula. Mi nombre es, primero, facilitador, arquitecto Ana Mireya Roja, y como autores estarán ustedes. Recuerde que si el trabajo lo hace en equipos de dos, o sea, pareja, a partir de este segundo corte, muy bien, pero ustedes tienen que colocar y subir cada uno por separado la portada, y uno de ustedes, el autor número 1, va a subir el archivo. Muy bien. Seguidamente lleva un título. El título es el análisis del Renacimiento, del periodo renacentista, el Renacimiento. Ese es el título del tema y luego va segundo corte, la fecha y la actividad, si es la 01 o la 02. Agradezco altamente que por favor estén ustedes atentos a la fecha. En este segundo corte no tendrán prórroga. Muy bien. Estén solventes administrativamente para que no tengan problemas con la institución en el sentido de la parte administrativa. Bueno, no me compete a mí, pero debo colaborar y a todos nos interesa que estemos solventes para poder así poderlos evaluar. Seguidamente iniciamos las láminas. El Renacimiento y Renacer del hombre. El Renacimiento fue un movimiento artístico, filosófico que se desarrolla a finales del siglo XV y
y siglo XVI. Desde el punto de vista cronológico, como geográfico, surgió en Italia en el siglo XV y se expandió en toda Europa occidental y luego con la colonización de las regiones en América. El Renacimiento buscó inspirarse en las formas clásicas e introdujo numerosas innovaciones en cuanto a la materia, a los materiales constructivos, a las técnicas y al lenguaje arquitectónico. Dentro del Renacimiento, en el lenguaje de la arquitectura se caracterizó por ser lo naciente entre el humanismo y las carencias que para ese momento decaía la parte religiosa. Ok, el Renacimiento creó una significativa ruptura entre la historia del lenguaje gótico y que predominó en la Edad Media. El Renacimiento está basado en el orden de la simetría, la armonía, las proporciones, la antropometría, es decir, la relación matemática y las partes del ser humano. Había una correspondencia entre la proporción de cada una de ellas y sus elementos. Eh, Luego voy a enfatizar aquí en esta lámina la parte en cuanto a la influencia que tuvo el Renacimiento en varias áreas. Eh, Perdón, una de las características fue enlazar la evolución profunda del pensamiento, el arte y la ciencia. Quiere decir que unió y se entrelazó el pensamiento de la ciencia y las artes, la representación y la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Tuvo su característica en la parte de retorno de las formas culturales de la antigüedad clásica del siglo 8 antes de Cristo al siglo 5 después de Cristo. Cuando hablamos de influencia o características, debemos estar muy atentos a lo siguiente. El Renacimiento revalorizó la cultura de la antigüedad clásica. Quiere decir que todos los contextos, con todos los conceptos de la estética, la política, la retrospección del grecorromano en un símbolo de lo clásico viene a actuar en el Renacimiento. Luego, el cuestionamiento de la iglesia. Recordemos que para ese momento, en el Renacimiento, ya habían grandes hallazgos de la ciencia y la tecnología y avances en cuanto a la imprenta. Y entonces ahí se generó, pues se enriqueció más la cultura del ser humano y trajo como consecuencia la autonomía en cuanto al pensamiento crítico de esa sociedad. La noción del genio artístico. Ella enfatiza el estudio de las proporciones en la matemática, el estudio de la figura humana, se desencadena el avance de la modernidad, el avance de lo que es la modernidad y la decadencia de la iglesia y toda la parte mitológica de ella para ese momento. La introducción de nuevos descubrimientos científicos. Esto quiere decir que hubo un gran avance en cuanto a la astronomía, anatomía física y grandes hallazgos en la medicina. Grandes pintores o grandes mecenazgos hicieron de él la representación gráfica de todo lo que es las partes del cuerpo humano, tan perfecta y tan agraciada en la parte de la pintura y la escultura. La incorporación de nuevas temáticas y se incorporan una nueva clase social como fue la clase de los mercaderes que tenía recursos para patrocinar las obras de arte de esos
mecenazgo, que para el momento se iniciaba en el siglo XV al siglo XVIII. La mitología de las diferentes mitologías fue una parte importante en en la inspiración del Renacimiento. El Renacimiento y su ruptura. Ella buscó la ruptura de la forma, de una forma categórica en cuanto al gótico. Recordemos que el gótico fue edificaciones representativas para el cristianismo, para la iglesia en ese momento, en el del siglo XIII al siglo XV. Y tuvo una yuxtaposición en cuanto a la estructura, el uso del arco ojival, las representaciones en las puertas, los vitrales, los rosetones, los pináculos, que fueron partes o detalles importantes de ese lenguaje y sobrepasaba el pastizaje en cuanto al ornamento y a la fachada. Entonces, el Renacimiento viene a romper con toda ese lenguaje y resalta nuevamente las formas clásicas. Recordemos el grecorromano, que eran columnas, la utilización de las columnas, frontones y las edificaciones fueron realizadas para no con un culto, sino para el ser humano. Examinó el Renacimiento las nuevas proporciones en cuanto a la forma del lenguaje, el lenguaje arquitectónico, la simetría, la proporción del ser humano y las nuevas técnicas constructivas para ese momento. La arquitectura del Renacimiento se especializó por su énfasis en el ser humano y como tal en el humanismo. Estaba basada en el orden, la armonía, la proporción, la antropometría y las relaciones matemáticas en, en partes del ser humano. Con esto se dice o se acentúa el cambio de el medioevo a la modernidad. El Renacimiento queda intrínseco en el centro de esos dos lenguajes arquitectónicos. Seguidamente, tenemos la parte 2 de la actividad número 1 que dice construir la línea del tiempo, según autor. Esa línea del tiempo ustedes la van a construir según la obra, la imagen y la cronología del autor y la van representando sucesivamente hasta llegar al último periodo del siglo, a finales del siglo XVII, entrante del siglo XVIII. En- Voy a dejar con ustedes de compartir pantalla un momentico y voy a entrar a lo que es la actividad número 1, número 2 y compartiendo con ustedes actividad número 2. Bueno, la actividad número 1 del segundo corte dice describir las tecnologías aplicadas a través del periodo renacentista en la área de arquitectura, pintura y escultura. Realizar un esquema cronológico, como lo expliqué ahorita, de la línea del tiempo de los autores y las obras más resaltantes. Y como tercer punto, buscar en la web dos videos que enlace el tema correspondiente al Renacimiento y su influencia y los aportes que dio él para la posteridad. Esta herramienta tiene la finalidad de ustedes reforzar ese conocimiento investigado. Recuerden que deben hacer dos líneas, después que ustedes hacen todo lo que es la síntesis gráfica, colocan ahí el link
Enumerado link número uno, comentario número uno, link número dos, comentario número dos, de lo que ustedes, un comentario redactado por ustedes, no basándose más de 10 líneas cada comentario. Luego, tenemos que no olvidar las referencias bibliográficas y como evaluación, recordemos que debe haber una estructura, una conceptualización primero, luego cuáles fueron los aportes y la influencia de cada uno de ellos y el cuadro gráfico, la línea de tiempo, más como último, los comentarios de los líneas y los comentarios de los videos buscados por ustedes y apreciados viendo la importancia del tema. Luego, toda actividad lleva texto, imágenes, desarrollo, se va a evaluar la capacidad de síntesis, la creatividad, la ortografía, la redacción, muy a considerar y en pocos casos, pero sí lo dije, en los trabajos del primer corte hice el llamado, la atención a que no realizaban la portada, no realizaban en la portada, no colocaban el docente, no realizaban conclusiones ni referencias. Recuerde que eso va dentro de un instrumento y dentro de un ítem para ser evaluado. Ajá. Seguidamente voy a entrar a la actividad número 2, a la actividad número 2, quien me salí, disculpen ustedes, en la actividad número 2 del segundo corte, ya esto de verdad que me, dispone para trabajar las actividades, para hacer en forma general un resumen de la comprensión del tema y que ustedes no estén, pues bueno, dejo grabado la clase y es de su interés. La actividad número 2 dice, la actividad número 2, actividad de segundo corte, termina el 30-11. Dice realizar un cuadro sinóptico que debe comprender la, la arquitectura bizantina, la arquitectura islámica. De aquí nos vamos hacia los periodos después de la bizantina, viene la arquitectura gótica y después la arquitectura islámica. Estos tres puntos vienen a considerarse en la próxima clase para el desarrollo del mismo. Bueno, que tengan buenas noches. Me despido de ustedes, dejo de compartir pantalla y cualquier duda, pues ya saben dónde localizarme en el grupo académico y en aclarando dudas. Es importante que ustedes tomen en consideración las reuniones. Es un tiempo que ustedes dedican para tener una amplitud de la actividad que van a hacer y de los temas a investigar. Muy bien, que pasen buenas noches y estaremos en contacto.